días, hermanos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros y porque nos permite estar juntos como iglesia a la distancia, pero en un mismo sentir y en un mismo espíritu en este bello domingo, expectantes a lo que Dios tiene hoy para tu vida, lo que Dios tiene para nosotros, para tu familia, como iglesia. Y me gustaría que dispongas este tiempo, son algunos minutos. Quiero que invites a algún familiar tuyo, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, no lo sé, alguien que esté cerca ahí de tu casa y que juntos puedan ver esta transmisión hasta el final. Te repito, son unos cuantos minutos en los cuales vamos a estar alabando a Dios, vamos a estar adorando a Dios, vamos a estar orando y además vamos a estar recibiendo palabra suya. Así que yo te invito a que apartes este tiempo y glorifiquemos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy en casa, tú estás en casa, la mayoría estamos en casa, así que desde ese lugar vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Dice la escritura en el Salmo 54, versículos 1 y 2, Dios mío, ven a salvarme, ven a defenderme, haz uso de tu poder, muestra quién eres. Dios mío, escucha mi oración, atiende mis palabras. Ese siempre debe ser nuestro ruego, nuestra súplica, rogándole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo te quiero invitar a que en esta semana que viene estés atento a las transmisiones que vamos a tener. Te repito, es el martes y jueves a las 8 de la noche y el próximo domingo, al igual que hoy, estaremos conectados a las 11:30 de la mañana. Es un buen tiempo para pasarlo juntos como iglesia a través de las redes sociales, pero sabemos que el Espíritu Santo está entre su pueblo, está entre nosotros. Para iniciar o para dar continuidad a lo que sigue en este servicio con la alabanza, me gustaría que hagamos una oración allí en donde tú estás. Puedes cerrar tus ojos, puedes tenerlos abiertos como tú quieras y vamos a darle gracias a Dios por estos momentos y me gustaría orar también por tu vida. Te damos gracias, Señor Jesús, en este domingo tan hermoso, este día que tú has hecho y que has preparado para nosotros, para poder amarte, para poder buscarte, para poder congregarnos como iglesia. Te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú estás en medio de tu pueblo. Queremos recibir de tus misericordias, queremos recibir, Señor, de tu perdón. Y te quiero pedir, Señor, que visites la vida de cada persona que está viendo esta transmisión, que llegues a su hogar, hasta su casa, en donde quiera que se encuentre y toque su vida, toque su corazón. Queremos estar sensibles a tu palabra, queremos estar sensibles a tu Espíritu Santo, receptivos a todo esto. Así que te ruego, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu. Te quiero pedir, Padre Santo, por la situación que estamos enfrentando. Sabemos que tú eres bueno con nosotros, sabemos que tú nos estás guardando. Seguimos confiando en ti, Padre Santo, y una vez que haya terminado todo esto, podamos estar juntos físicamente como iglesia. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Si alguien está pasando por algún momento difícil de ansiedad, de depresión, de miedo, te pido que lo visites ahí donde quiera que se encuentre y obres en su vida. Gracias te damos, Señor. Insisto mucho, te doy gracias, Señor, por este domingo en el cual podemos estar juntos alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Te damos muchas gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Hermanos, buenas noches. Pues una vez más conectados por este medio de redes sociales, de Facebook, pero emocionados por la obra de Dios que continúa en medio de nosotros y estamos contentos por tener esta facilidad de conectarnos, de platicar, de interactuar por este medio. Y aunque hemos estado en contacto con algunos de ustedes por teléfono, por mensaje, pues de todas maneras seguimos extrañando la comunión de unos con otros, pero estamos contentos y sobre todo confiados en que el Señor tiene algo bueno para nosotros este año. Todavía creemos que es un buen año para nosotros. Quisiera compartirles algo y no voy a ser muy extenso, no voy a tomarme los 45, 50 minutos que normalmente estamos acostumbrados. Voy a tratar de hacerlo un poco más breve porque siento que a veces el medio se complica y se vuelve un poco más difícil mantener la atención, como me lo han dicho algunos de ustedes que en la reunión pasada o antepasada alguien me comentó, había mucha distracción. Alguien dijo, había distracción por todos lados, ¿no? Pasó todo lo que tenía que pasar y todo lo que nunca pasa, eso estaba ocurriendo en ese momento. Entonces sabemos que la distracción puede ser mucha, pero oramos para que el Señor ponga en orden nuestras vidas y tenga
todo planeado durante estos próximos minutos para que podamos ser bendecidos también. Quiero comenzar obviamente orando y poniendo en manos del Señor este mensaje, esta reflexión bíblica. Padre, oramos este día, Señor, esta mañana, rogando tu bendición, rogando tu presencia en cada hogar, y sobre todo oramos para que nuestros corazones estén abiertos a tu palabra, Señor. Queremos ver hacia el futuro, queremos tener una perspectiva clara de tu voluntad para nosotros, para este año, y queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Oramos para que nos hables, oramos para que tú estés con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Desde hace algunos días para acá he estado platicando con ciertas personas sobre el regreso de Cristo, y obviamente son preguntas que surgen porque los medios y diferentes videos y diferentes palabras proféticas y libros que están saliendo traen a la mesa una vez más el tema de la venida de Cristo. Obviamente los tiempos que estamos viviendo son diferentes a los que hemos vivido los últimos años, y siempre surge la duda: ¿será que ahora sí ya viene el Señor? ¿Será que estamos cerca de la venida del Señor? Y el mensaje de la iglesia por 2000 años siempre ha sido ese: estamos cerca del regreso de Cristo. Nunca hemos estado más lejos o más cerca. Siempre estamos en un momento en el cual de un momento a otro puede ocurrir algo en el cual el Señor venga por su iglesia y entonces se ponga en orden y traiga juicio dentro de toda la creación. Entonces este tema surge cada cierto tiempo que nos salimos de la normatividad de nuestra vida. Ahora resulta ser un tema mundial, y esto trae más reflexión sobre lo que Dios está haciendo y sobre los tiempos del Señor. Entonces he estado hablando sobre este tema con varias personas y quiero tocar un poco el tema, pero con alguna perspectiva en particular. Quisiera hablar sobre estos temas en estos próximos domingos también, junto con el pastor Joel, y quisiera que habláramos de lo que la palabra tiene que enseñarnos, no solamente como un tema de curiosidad, como un tema de temor, sino como un tema esperanzador para nosotros, para la iglesia y para el mundo en su totalidad. En 1943, un teólogo que se llama Oscar Cullmann escribe un artículo que se llama La Vuelta de Cristo, Esperanza de la Iglesia. Y en este artículo menciona lo siguiente: la esperanza del Nuevo Testamento no puede ser otra que la esperanza del regreso del Señor. Si el mensaje entero del Nuevo Testamento culmina en Cristo, Salvador de los seres humanos y del cosmos, principio, medio y fin de toda la historia de la salvación, desde la primera hasta la última creación, y exactamente como en la primera acción decisiva de la cruz y de la resurrección, estos acontecimientos finales deberán de suceder en la tierra. Si la muerte y la resurrección de Cristo no suponen su cumplimiento en el futuro, dejan de ser el acontecimiento central del pasado, y el presente ya no se sitúa en este espacio comprendido entre el punto de partida y la plenitud escatológica. Una de las cosas que menciona Cullmann en este artículo, que tiene tanta implicación para nosotros y tuvo tanto ruido en su época, es que la esperanza de la iglesia está en el regreso de Jesús. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la resurrección, el evento más importante hasta el día de hoy, sobre el cual se plasma todo el propósito de Dios en un solo instante, en un solo día, en un acto poderoso y soberano de Dios como la resurrección. Y luego de pronto decimos, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hay para el futuro? Y entonces tenemos que voltear hacia una proclamación esperanzadora del Evangelio, en el cual esperamos nosotros el regreso de Cristo con muchas ansias. Otro teólogo, Emil Brunner, escribe un libro también sobre esta esperanza cristiana. Lo llama La esperanza del hombre. En este libro escribe lo siguiente: tan poco sentido como tiene el comienzo de un discurso si no llega al final, tan poco sentido tiene la fe si no llega a su fin en la plena realización en el Apocalipsis. La fe en Jesús sin espera de su regreso es un cheque que no se cobra nunca.
una promesa sin seriedad. Una fe en Cristo sin espera del regreso es como una escalera que no conduce a ninguna parte, sino que termina en el vacío. Aquí es donde empezamos a ver, ahorita vamos a ir a la palabra, pero aquí poco a poco empezamos a ver cómo el mensaje del regreso de Cristo resulta ser un mensaje esperanzador para la iglesia, pero que nos sitúa en una visión hacia el futuro donde esperamos el regreso de Cristo. Poco a poco lo que quiero ir haciendo a lo largo de estos minutos es ir desarrollando el tema de tal manera que podamos dejar de ver al pasado, dejar de ver un poco el presente y que empecemos a voltear a ver hacia el futuro. Porque es esta fe de la que Emil Brunner está hablando. Es una fe en la cual nosotros dejamos de ver únicamente el Evangelio como una esperanza para el presente, sino que empezamos a ver el Evangelio como un cheque que ha de ser cobrado en el regreso de Cristo, o como una escalera que tiene un propósito de llegar hacia algún lado o hacia algún propósito en específico que tal vez nos estamos perdiendo en el momento. Si nuestra fe no está cimentada bajo esta perspectiva hacia el regreso de Cristo, entonces vamos a estar nosotros viviendo una fe presente que no cumple a cabalidad su propósito de redención, de liberación para nuestras vidas y para el mundo entero. Como último teólogo que quiero mencionar hoy, en 1966 Jürgen Moltmann, lo estuvimos estudiando hace un año, un libro de Moltmann que se llamaba Cristo para nosotros hoy. Tuvimos una serie de predicaciones de este hombre, tiene buenos libros. Él tiene algo que se llama teología de la esperanza. Y él habla precisamente de el futuro del resucitado, como hablando de Cristo. Esta referencia de Cristo en el cual se nos habla de que el que resucitó tiene un futuro. Aquel que se levantó de los muertos está por regresar en algún momento. Aquel que se levantó y que venció a la muerte ha de venir por su iglesia. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Quisiera entonces que fuéramos a la Biblia, a Hechos capítulo 1, verso 1. Y quisiera que habláramos acerca del regreso de Cristo. Precisamente en uno de estos pasajes que vamos a estar estudiando en Hechos capítulo 1, uno de estos versos, se nos queda claro la vocación de Cristo. Mencionamos que Jesús tiene hace 2 domingos, estuvimos hablando de este domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, unos pocos días antes de ser entregado para su crucifixión. Hablamos de la última cena el jueves santo, hablamos de las 7 palabras de Cristo en la cruz el viernes santo, y el domingo de resurrección festejamos su victoria sobre la muerte, que se levantó de la muerte. Pero ahí no se acaba la cosa. Jesús se levanta y se presenta primero a las mujeres, después a los discípulos, y después se presenta a cientos de personas para continuar hablando acerca de temas muy importantes: teología del reino de Dios, teología del regreso de Cristo y teología de las misiones, que quisiera que habláramos el día de hoy. Hechos capítulo 1, del verso 1 al 11, lo voy a estar leyendo. Si pueden leerlo ahí en su Biblia, lo pueden acompañar también con su vista. Dice Hechos capítulo 1, verso 1, en el primer tratado: Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dentro de los muchos de los pasajes que aluden al regreso de Cristo, este es un pasaje importante porque tiene un contexto enriquecedor. No solamente es un pasaje que nos habla escatológicamente del momento de Cristo como un pasaje preciso sobre el tema, sino que hay un contexto histórico el cual Lucas está tratando de lo que sucede alrededor de esta plática del regreso de Jesús. Este contexto precisamente se da en relación a la misión de la iglesia. Es este Cristo resucitado que se aparece a los discípulos para hablarles acerca de estas tres cosas que les había mencionado. Les habla acerca del reino de Dios, les habla acerca del Espíritu Santo y les va a hablar acerca de la misión. Tres pilares importantes que Jesús tenía que reforzar en sus discípulos antes de ascender. Jesús ya había ido a la cruz, ya había resucitado y dijo, necesito reforzar tres cosas en ellos. El mensaje del reino de Dios. ¿Cuál es este mensaje? Que el reino de los cielos se ha acercado y que está a la mano y que debe de ser arrebatado y que debe de ser proclamado y que tenemos que orar constantemente para que ese reino venga a este mundo. Dentro de las pláticas que he tenido esta semana con algunos amigos pastores, hablábamos de esta teología del escapismo. Este escapismo se define como este pensamiento de la iglesia de en algún momento vendrá el Señor y me va a rescatar y me voy a escapar de este mundo. Si bien entendemos que hay reinos que están en conflicto, el reino de Dios y el reino de las tinieblas están constantemente en conflicto. Por supuesto, el reino de Dios se está extendiendo constantemente, pero el reino de las tinieblas hace lo propio para detener este avance del reino de Dios. Debemos de entender que cuando Pablo también escribiéndoles a las iglesias les dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, no les está diciendo, en algún momento nos vamos a escapar y vamos a regresar al reino o a la ciudad que nos corresponde. Pablo no está teniendo esto en mente. Pablo lo que tiene en mente es, somos ciudadanos del reino en esta tierra para establecer el reino de Dios. Es decir, este planeta, esta creación será parte del reino de Dios en la medida en que la iglesia empieza a extender su mensaje y a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Por eso es que no se trata únicamente de escapar, por eso esta lucha entre los reinos no culminará. El momento en que el reino de Dios diga, ya me voy, se queda aquí y ganó el reino de las tinieblas en el mundo. No. El reino de Dios ha de ser extendido en este planeta. Y en ese sentido tenemos que nosotros ser parte. Por eso era importante para Jesús dejar en claro una teología clara del reino de Dios. Dice que pasa 40 días con estas personas hablándoles del reino de Dios. Que tantas cosas debieron de haber aprendido los apóstoles y las personas que estuvieron escuchando. Seguramente era un mensaje inspirador, poderoso, que los envalentona, los empodera para salir a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Estuve recordando sucesos de personas que han estado atoradas en otros países ahora por causa del coronavirus y que no podían regresar a México. Un par de personas en mi Facebook estuvieron en diferentes países y estaban transmitiendo diciendo, bueno, que el gobierno venga por nosotros y que nos traiga a México otra vez, y estaban en esta circunstancia de incertidumbre. Eso es precisamente un ejemplo, cómo podemos ejemplificar esta teología del escapismo. Yo no pertenezco a esta nación, necesito que la nación venga y me rescate. A veces parece que la iglesia tiene esta actitud. Yo no pertenezco a este mundo, necesito que venga Cristo y me rescate y me lleve para adelante y me saque de aquí, y que aquí, bueno, se queden los malos y que aquí gobiernen las tinieblas y que aquí Satanás tenga su triunfo. Esa no es la intención del reino de Dios. Estamos llamados como iglesia para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios para que sea establecido el reino de Dios en este planeta. Por eso precisamente cuando la iglesia se convierte en un anunciador del reino de Dios, lo que está diciendo es, el rey ha de venir a esta creación y ha de poner las cosas en orden. Alista tu casa, limpia tus vestiduras, pon en orden tu vida, porque llegará el momento en que venga el rey a pedir cuentas de su creación y va a redimir completamente a la creación. Y entonces el reino de Dios será plenamente manifestado en este mundo. Segunda cosa entonces que les está hablando es del Espíritu Santo, una teología clara del Espíritu Santo. Le preguntan los discípulos, ¿vas a renovar el reino de Israel?
Fíjense cómo los discípulos estaban pensando hacia atrás. Señor, ¿vas a regresar las cosas a como eran antes? Señor, antes estábamos bien cuando Salomón gobernaba, cuando David era el rey, aquel poderoso David, que se escribieron tantas obras en honor a David, donde hay salmos que hablan de su valentía, donde encontramos estos grandes hombres de Dios. Señor, restaurarás esa gloria cuando Salomón estaba vestido con esta majestad, cuando venían reyes de todas partes de la tierra a escuchar la sabiduría de nuestro rey. Vas a restaurar este momento, Señor. Tenían una visión hacia atrás. Jesús les dijo, los saca, les cambia el paradigma y les dice, están pensando de manera incorrecta. No tienen que estar pensando hacia atrás. Y esto me recuerda a muchos de nosotros que estamos pensando hacia atrás. Antes, cuando me convertí, la iglesia en la que estaba, la iglesia en la que iba, el mover que hubo antes, cuando pasé por esta circunstancia, cuando sentía el Espíritu Santo, cuando el Señor me cambió, cuando el Señor me transformó, y pareciera que estamos tan empecinados en que el Señor nos regrese a aquellos momentos que se nos olvida, que tenemos que empezar a ver para adelante. Jesús cambia la discusión. Jesús lo que está haciendo en ese momento es cambiarles el tema de debate, de conversación, y les dice, no vamos a hablar del reino de Israel. No les corresponde a ustedes saber ese tema. Pero les dice, lo que sí les corresponde a ustedes es recibirán el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Jesús les dice, no se estén enfocando en lo que pasó antes. Hay cosas hacia atrás. Aplicándolo de una manera muy devocional y para que puedas entender de lo que se trata en tu vida particular. ¿Cómo eran las cosas hace 5 años? Tal vez tú estás pensando, es que antes, es que no tenía este problema, es que no tenía esta situación, es que no tenía esta atadura, no estaba pasando por esta circunstancia, mis hijos eran más chicos, etc. Siempre hay un antes al cual nosotros añoramos. Pero el Señor nos dice, puedes ser lleno del Espíritu Santo hoy. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay una necesidad de ser testigos en el mundo. Hermanos, no podemos ser una iglesia pasiva. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo que proclama el mensaje del Evangelio con poder, con majestad, con la gloria de Dios manifestándose constantemente en esta proclamación del Evangelio, empujando, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Las puertas del Hades no prevalecerán. Ahí estará la iglesia empujando, haciendo para atrás el reino de las tinieblas. Y puede ser que en tu casa esté el reino de las tinieblas, puede ser que en tu matrimonio, puede ser que en tu negocio esté el reino de las tinieblas y tú lo puedes percibir. Yo tengo la convicción de que el reino de las tinieblas se puede discernir fácilmente. Y no necesitas ser una persona sumamente espiritual. Y no estoy hablando de llegar a un lugar y discernir qué demonios hay, todo esto. Estoy hablando de que puedes darte cuenta cuando hay una situación de maldad que está atacando tu vida, que está atacando las cosas que están a tu alrededor. Esa maldad se puede sentir de la misma manera en que podemos sentir cuando Dios está en algún lugar haciendo algo, cuando sentimos su amor, cuando sentimos su bondad, cuando sentimos su plenitud y decimos, aquí está el Señor. De la misma manera podemos nosotros percibir lo que está pasando en el mundo espiritual, pero nos estamos dando cuenta de que las tinieblas están tratando constantemente de apagar tu espíritu, de robar el fruto, de robar la gloria hacia Dios, de alejarte, de hacer una vida tibia espiritual para tu vida, de hacer una vida espiritual que no produce fruto, de meterte en un letargo espiritual donde solamente estás sobreviviendo, en lugar de estar viviendo la vida abundante que el Señor prometió que tendríamos. Estamos solamente viviendo en un letargo espiritual. Y Dios nos da la capacidad, nos da el Espíritu Santo. Y se van a ser testigos y van a ir y van a proclamar y van a hablar con denuedo y con el poder del Espíritu Santo. Y lo que vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos es impresionante, porque se cumple esta palabra, se cumple la promesa del Señor una y otra ocasión. La iglesia avanzando con poder y echando para atrás las tinieblas. ¿A qué te quiero invitar hoy?
todavía no acabo, pero aquí quiero invitarte a que por un momento dejes de estar pidiéndole al Señor que te regrese al momento de glorias pasadas. Que en este día puedas orar y decirle al Señor, dame tu Espíritu Santo, que quiero luchar, quiero hablar con denuedo, quiero echar hacia atrás el reino de las tinieblas. Señor, queremos ser esa iglesia que empuja, esa iglesia que rompe cadenas, esa iglesia que avanza. Hemos estado hablando de avivamiento, hablé de avivamiento el jueves pasado. Se ha hablado mucho de que viene un avivamiento, no lo sé. Me gustaría que viniera, lo añoramos todos. Es lo que todo pastor pide, es como tener un pase gratis en una carretera de paga. Pero no lo sabemos. Pero la iglesia está llamada a vivir en el poder del Espíritu Santo, con avivamiento, sin avivamiento. Porque no es nuestra esperanza el avivamiento. No es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una promesa que ya nos fue dada. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me vas a ser testigo. Y el ejemplo lo vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos. Hay una tercera teología entonces, habla de teología del reino, les habla del Espíritu Santo y les habla, por supuesto, de misión. Vayan y hagan la obra. Tenemos una misión como iglesia que tenemos que cumplir. Se nos ha encaminado, se nos ha puesto en un lugar para que vayamos a cumplir con esa misión. Como les mencionaba hace algunos domingos, ya al ser un par de meses, a la iglesia no se le crea una misión, sino por causa de la misión es que Dios levanta una iglesia para que vaya, para que seamos nosotros quien cumpla con ese destino dentro del mundo y dentro de la creación también. Entonces, el Señor dice la palabra que les habla durante 40 días sobre estos tres temas importantes. En la segunda parte resulta algo interesante, porque entonces sí se empieza a centrar Lucas en la segunda venida de Cristo y empieza a ligar estos mensajes de reino, de Espíritu Santo y de misión, lo empieza a ligar con el regreso de Cristo. Ojo con lo que escribe Lucas en el verso 6, capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice, entonces, fíjese esta relación que está haciendo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos. Verso 8, pero van a recibir poder. Verso 9, entonces viene este conductor entre la misión y el regreso de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Lucas deja muy en claro que ellos lo vieron, nadie se los contó, no tuvieron una visión, no fue una situación meramente narrativa, sino fue un hecho histórico. Ellos lo vieron y se levantó, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta nube causa confusión, esta palabra nube, porque pensamos en una nube normal, de las nubes que nosotros conocemos normalmente. En alguna ocasión C.S. Lewis habla sobre este tema, no recuerdo en qué libro, pero está mencionando que dice fue alzado, y decía C.S. Lewis, ¿cómo saben que fue alzado? Tal vez el planeta estaba al revés y no fue alzado, sino que descendió. Cuestiones ahí que tiene su punto de hablar del mundo espiritual y del mundo material. Pero fue alzado y es llevado a una nube. Si nosotros pensamos solamente como si fuera un hecho en el cual pasa por un momento natural, se encuentra con una nube, vamos a perder el sentido del texto. Esta nube, muy posiblemente a la que se está refiriendo Lucas, no es una nube material, sino que posiblemente se esté refiriendo a la gloria de Dios. Esta frase de esta nube era común en el lenguaje hebreo de ese tiempo, en el lenguaje judío. La nube siempre estaba relacionada con la gloria de Dios. Desde muchos años antes, Dios se había manifestado en el desierto con una nube. Un poco más adelante, cuando Salomón inaugura su templo, dice la palabra de Dios que no pudieron ministrar los que estaban ahí, los sacerdotes, los levitas, por causa de la nube.
dice el texto. Es decir, siempre esta nube ha estado relacionada con la gloria de Dios. Cuando Cristo asciende, es llevado precisamente a esta presencia, a esta gloria de Dios, para encontrarse con el Padre, para entronizarse a la diestra del Padre, como nos dice el Nuevo Testamento, para estar ahí hasta que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies, hasta que sea manifestada totalmente el señorío de Cristo en todas las naciones. Entonces, Lucas está narrando esto. Es precisamente un mensaje para nosotros importante, porque culmina diciéndoles en el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Qué importante pregunta. ¿Por qué estás mirando al cielo? Precisamente me parece a mí que la pregunta de estos 2 hombres no era una pregunta que trataba de decirles no vean al cielo. Me parece que ese no es el sentido, sino la pregunta es verdaderamente: ¿cuál es tu razón para estar viendo al cielo? ¿Cuál es la causa para estar viendo hacia el cielo? Jesús había sido ascendido, se topa con una nube y desaparece, dice, delante de sus ojos. Verso 9. Le recibe una nube que le ocultó de sus ojos. Dejaron de verlo. ¿Qué estaban esperando? Volverle a ver. Algo muy simple. La pregunta de estos hombres era: ¿qué están viendo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ahora al cielo. Precisamente vendrá como que en una nube. También Tesalonicenses nos va a hablar de este regreso de Cristo. ¿Por qué causa están viendo al cielo? Porque estamos esperando que regrese. ¿Por qué le estás viendo? Porque en algún momento ha de volver por nosotros. Y la promesa es que nos encontraremos con Él. Nos vamos a topar con Él en las nubes, dice la palabra de Dios. Seremos arrebatados en un abrir y en un cerrar de ojos. Nos encontraremos con Él en las nubes y entonces se manifestará el Cristo para traer juicio a todas las naciones. Esta esperanza de que Cristo está por regresar tiene que estar latente. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Mientras tanto, tenemos una labor de ir a predicar con denuedo y en el poder del Espíritu Santo el mensaje del reino de Dios, la proclamación del reino de Dios en medio de la dificultad, en medio de un mundo que pide respuestas. ¿Qué respuestas tenemos nosotros? El mundo tiene muchas preguntas, está reclamando por respuestas. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que decir? Hoy hablé por teléfono con una querida hermana y posiblemente esté viendo este video. Su familia está pasando por una situación muy difícil, su hija está pasando por una situación difícil. Y la esperanza que hay en mi hermana es una esperanza de una vida que conoce a Dios, de una vida que tiene el Espíritu Santo, y la paz que ella transmite y el amor que ella transmite en sus palabras, es ese testimonio que ella muestra, que en medio de la dificultad da gracias a Dios y que no se tambalea. Y no es por tener 20 años en el Evangelio y no es por saber mucha Biblia, es por la gracia de Dios, es porque está llena del Espíritu Santo. Hermanos, revisemos nuestra vida, revisa tu vida. ¿Realmente hay un gozo en tu corazón? ¿De verdad estás lleno del Señor? ¿De verdad estás siendo saciado por su palabra, por su Espíritu Santo? ¿Estás pidiendo dirección en las cosas que ocurren a tu alrededor? ¿O simplemente estás sobreviviendo? Dios quiere que tengamos esa esperanza, que vivamos en el poder del Espíritu Santo y que tengamos esta esperanza de que en algún momento le vamos a volver a ver. Lucas capítulo 21, verso 27 precisamente también nos está hablando que Cristo volverá en una nube. Para Lucas era importante este lenguaje de la nube, porque era el punto de ascensión y para Lucas es el punto de descenso de Cristo. La gloria de Dios
Es ese punto importante donde nosotros encontramos y convergemos con el cielo en la tierra. De verdad, estas no son palabras solamente dichas como una repetición. De verdad, la iglesia tiene que ser ese punto en el cual se manifieste la presencia de Dios, donde hay ese punto de unión. Ya hablamos en alguna ocasión de esta mensaje del templo, de lo que significaba el templo y cómo la iglesia es ese templo de Dios, ese punto de unión entre el cielo y la tierra. Y tú eres la iglesia, tú eres. Ora para que en tu casa se manifieste su voluntad, que es en el cielo se manifieste en la tierra. Así como es en el cielo, que sea en mi casa. Ora al Señor. Tú eres ese punto que Dios quiere utilizar para traer su reino, para establecerlo. Mientras tanto que esperamos nosotros la venida de Cristo, seguimos trabajando y buscando por su presencia. Quisiera que oráramos y que demos gracias a Dios por lo que estemos pasando. Dice la palabra que demos gracias a Dios en todo. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que está ocurriendo. Gracias por lo que está pasando en tu vida, en mi vida. Las cosas buenas, las cosas malas, porque sabemos que Él las va a usar conforme a su propósito. Oramos. Padre, gracias. Señor, gracias por lo que está pasando. Sean cosas buenas, sean cosas malas. Damos gracias y damos alabanza, porque nuestra alabanza es más pura, es más profunda, Señor, cuando se da en medio del dolor, en medio de la dificultad. La alabanza sube como olor fragante delante de ti, Señor, porque tú no eres un Dios masoquista, pero eres un Dios que recibe alabanza de un pueblo que te sabe adorar en medio de las dificultades y que te agradas, porque eso demuestra que tenemos confianza en ti, porque eso, sin palabras, expresa que tú eres soberano, porque aún sin decirlo, Señor, manifiesta que creemos que tuyo es el reino, creemos que tuyo es el poder, que tuya es la gloria. Señor, cada vez que lo hacemos, que adoramos, que oramos, que damos gracias en medio de la dificultad, nosotros estamos proclamando que tú eres Señor, verdaderamente sobre toda la creación. Padre, oro por mis hermanos que estén viendo este video, por cada persona que pueda estar viendo este video. Rogamos que tu Espíritu Santo hable a cada hogar, a cada casa, que empoderes a tu iglesia, que nos ayudes a seguir adelante, cumpliendo con la misión de establecer tu reino por medio de la proclamación del Evangelio, Señor, y de las obras de Cristo. Señor, sanando personas, liberando personas, reconciliando al mundo con el cielo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta esta mañana. Gracias por el tiempo que mis hermanos dedican a este video, a esta transmisión, y oro por cada necesidad, rogándote que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, pues solamente recordarles, los martes y los jueves estamos orando 20 minutos. Sé que otras personas que no lo están viendo en el momento lo están viendo después, pero si no lo estás haciendo, empieza a hacer una disciplina. Vamos a buscar al Señor juntos. Ahí oramos por las peticiones que hay. Y oramos martes y jueves a las 8 de la noche. Si Dios nos permite, nos vemos en ese momento. Nos conectamos y estaremos orando por las necesidades. Les mando un abrazo. Los queremos, los extrañamos, pero gracias a Dios por lo que estamos viviendo.